Muchas bendiciones, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este domingo en el cual podemos juntos el participar de este regalo que el Señor nos da. Primero, una feliz Navidad a todos. Damos gracias al Señor que podemos un año más recordar efectivamente el propósito de la Navidad, y no es más que el nacimiento de Cristo, pero en nuestro corazón, en nuestra vida como nuestra nueva realidad. Así que damos gracias al Señor por este regalo precioso y maravilloso que efectivamente Él nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, y por permitirnos efectivamente el poder compartir esta vida preciosa que Él nos ha regalado a todos y cada uno de nosotros. Así que, pues vamos a hacer una oración y dar gracias al Señor por este tiempo que nos regala juntos para que podamos seguir participando de esta cena del Cordero, de este regalo precioso y maravilloso que es Cristo nacido en nosotros, pero el Cristo no solamente nacido, sino el que tiene que crecer en nuestra vida y en nuestra propia experiencia. Bendito Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada persona, cada hermano aquí presente, cada amigo que nos acompaña, Señor, también a través de las charlas posteriores, Señor, en las redes sociales. Queremos agradecerte por este tiempo precioso, darte gracias porque tú eres el verdadero sentido y propósito de la Navidad. Tú eres nuestra vida, tú eres el regalo que efectivamente nuestro Padre Celestial nos envió desde el cielo para que por medio de ti hoy podamos ser libres, podamos ser salvos, podamos ser justos y podamos alcanzar a ser todo aquello que tú eres, porque tú eres nuestra nueva raíz, tú eres la raíz de justicia, tú eres este nuevo árbol en el cual nosotros hemos sido injertados como ramas y ahora podemos efectivamente expresar, manifestar y dar tus frutos, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos y por guardarnos. Que nos des luz y sabiduría en esta mañana para que podamos comprender tus profundidades y para que esa palabra viva, que es la semilla de vida que nosotros necesitamos cada día, que more en nuestro corazón, se haga realidad en cada uno de nosotros, se convierta en experiencia permanente y continua. En el nombre de Cristo te alabamos y glorificamos, Señor. Amén y amén. La semana pasada arrancamos a ver esta historia preciosa que tenemos en la Escritura respecto del pueblo de Israel y cómo efectivamente la experiencia y la historia de Israel nos sirve a nosotros hoy para extraer verdades maravillosas y realidades que pueden ser efectivamente aplicables a toda nuestra vida, a nuestro diario vivir. Y habíamos visto cómo efectivamente Dios había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel de el servicio, ¿verdad?, de esclavitud que habían tenido permanente y continuamente con el pueblo de Egipto o la nación de Egipto, que en aquel entonces era el imperio que efectivamente por largo superaba a todos los pueblos de la tierra. Y teníamos al faraón, ¿verdad?, rey de Egipto, que efectivamente era el que estaba oprimiendo de alguna manera al pueblo de Israel, al menos ese faraón, porque no olvidemos que Israel llegó a Egipto por medio de José. José fue el primero que llegó, ¿verdad? Pero la Escritura nos muestra que José llegó por un predeterminado consejo de Dios. José llegó porque Dios sabía que efectivamente Jacob, en este caso Israel y todo su pueblo en su momento iban a morir de hambre. Y Dios había permitido que las circunstancias difíciles que tuvo que pasar José, él fue vendido, él fue rechazado por sus hermanos, ¿verdad? Pero todo aquello, la Escritura dice que Dios lo encaminó a bien, ¿verdad? Todo el mal que le hicieron sus hermanos, Dios lo encaminó a bien para bendecir, no solamente a José, sino a todo el pueblo de Israel cuando se venían los famosos 7 años de vacas flacas. Usted recordará, este fue uno de los sueños que José interpretó al faraón. Y en aquel entonces, cuando Israel llegó a Egipto, este faraón más bien, ¿verdad?, temió a Dios, es decir, en el sentido de que quedó gratamente sorprendido por lo que Dios le mostró a él por medio de José, cuando José le pudo descifrar aquel sueño justamente de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, ¿verdad? Y le satisfizo a Faraón y le puso a José como prácticamente casi el rey de todo Egipto, porque
José lo que hacía es ejecutar todo lo que el rey le decía, y el rey lo que hacía es ejecutar todo lo que José le decía, de tal manera de que José en este sentido llegó a ser prácticamente el faraón. Y este rey nos muestra la escritura que no solamente conoció a Dios, sino que además, ¿verdad?, en función de aquello le dio una tierra, la tierra de Gosén, a Israel. Pero después pasaron efectivamente los tiempos, vinieron nuevos faraones, y este nuevo faraón, pues al contrario, fue endurecido y trabajó con mano dura contra Israel, ¿verdad? Israel se había fortalecido en cuanto a número, tenían muchos hijos, mucho pueblo que crecía a pesar de la esclavitud en la que vivían, pero sin embargo, Faraón tuvo temor con los egipcios y decidieron meterles muchos impuestos, mucho trabajo gravoso al pueblo de Israel para que los sirva. Y en este contexto, efectivamente, el pueblo se siente perjudicado, se siente cansado, se siente oprimido, clama a Dios. Y sabemos todos la historia de Moisés, cómo Dios levanta a Moisés y finalmente es el encargado de intermediar entre Faraón y Dios mismo para que efectivamente el pueblo de Israel pueda ser liberado. Y vemos las famosas 9 plagas, ¿verdad?, de Egipto, cómo fueron dadas por Dios a este pueblo para que libere al pueblo de Israel, y la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, hizo que efectivamente este fin se cumpliese. Así que los israelitas realmente salieron con mano poderosa, pero salieron con la mano poderosa de Dios. Salieron con la mano poderosa de Dios sin haber lanzado, ¿no es cierto?, ni siquiera una flecha, una jabalina, o haber metido una espada. Ellos salieron totalmente libres, y es más, los egipcios les apresuraron para que se vayan y les dieron riquezas a todos ellos. El pueblo de Israel en este contexto había salido al mar, había salido al desierto, y tenían que pasar por el mar de acuerdo con el propósito que Dios había determinado. Y vimos la semana pasada cómo el Señor deliberadamente coloca al pueblo de Israel en una situación de vulnerabilidad desde los ojos humanos, desde los ojos de la carne. De hecho, así fue como lo vio el rey de Egipto y el pueblo, que se endurecieron nuevamente y efectivamente fueron contra el pueblo de Israel. Pero Dios había puesto a Israel para que acampen en un punto en donde no había escapatoria, sino enfrente solamente tenían el mar. Y de allí estamos comenzando a sacar un poco los insumos, ¿verdad?, que nos tienen que permitir de alguna manera entender cómo nuestro Padre se mueve. Y la Escritura nos muestra efectivamente, y lo vimos la semana pasada, que el propósito de Dios cuando hace todas las cosas es glorificarse. Primero, siempre el propósito de Dios es glorificarse. Pero entiéndase este glorificarse no desde la idea en que Él quiere ufanarse y quiere que nosotros le alabemos por lo grande que es Él. Él no necesita de nuestra alabanza, Él no necesita de nuestra exaltación, porque Él es grande y Él es poderoso y Él es misericordioso y Él es, ¿verdad?, toda gracia, toda bondad. Así que Él no necesita que nosotros le recordemos aquello. Pero cuando Él habla de glorificarse, ¿verdad?, Él habla justamente del provecho que las personas, ¿verdad?, pueden comenzar a sacar de las experiencias que efectivamente pueden vivir con Dios, a fin de confiar en Él y a fin de que todo su poder, toda su gracia, toda su grandeza sean puestas a nuestro favor. Cuando el Señor habla de glorificarse, habla de que nosotros efectivamente podamos admirar todo lo que Él ha puesto a nuestro favor. Es decir, todo su poder, toda su gracia y toda su mano poderosa, ¿verdad?, efectivamente a nuestro favor. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros entendemos que Dios está a nuestro favor, y cuando entendemos que no hay circunstancia, situación, dificultad, prueba que sea más grande que Él, entonces evidentemente nosotros podemos enfrentar la vida desde una perspectiva totalmente distinta y diferente. No es lo mismo enfrentar la vida desde mis propias capacidades y pedir que Dios me ayude, a enfrentar la vida desde el poder de Él sabiendo que yo soy más que victorioso. Esto es algo que debemos tener clarísimo, ¿verdad? Porque el pueblo religioso, el mundo religioso,
tiene una relación con Dios en la que está normalmente pidiendo que Dios le ayude y le saque de esto y del otro, mientras que la Escritura nos muestra que el Señor con anticipación se adelantó a nuestros hechos, a nuestros problemas, a nuestras dificultades y a nuestras circunstancias. En el caso del pueblo de Israel, veíamos la semana pasada cómo antes de que efectivamente ¿verdad? Tenga que pasar esta prueba que fue complicadita, el hecho de verse el pueblo entre efectivamente el ejército egipcio y el mar, simplemente significaba para ellos la muerte, no había escapatoria, ¿verdad? No había escapatoria como vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y el Señor les puso en esa situación vulnerable. Les puso en esa situación vulnerable porque Él quería demostrarles una vez más allá de las 9 plagas. Fíjese que el pueblo a estas alturas del partido debió haber tenido ya una experiencia interna y un conocimiento interno de Dios de saber que Él estaba a su favor, ¿verdad? En función de cómo efectivamente Él poderosamente los rescató, los sacó y los libertó del faraón. Pero ahora resulta que estaban en el desierto, en una circunstancia en la cual Dios mismo había determinado que estén, porque Él quería demostrarles una vez más su poder, ¿verdad? Entonces estaba comenzando a probar al pueblo, a entrenar al pueblo, a que el pueblo realmente pueda una vez más comprobar lo poderoso, lo grande y lo maravilloso que es el Señor nuestro Dios. Y esto debemos tener en mente cada vez que efectivamente nosotros nos encontramos enfrentando circunstancias difíciles. Mire, cuando nosotros ya tenemos una relación de hijos con nuestro Padre, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier escasez, cualquier circunstancia, ¿verdad? Lo primero que usted tiene que saber es que Dios la determinó de antemano. Es decir, la situación de dificultad que hoy usted puede estar enfrentando no es una situación que simple y sencillamente se salió, ¿verdad?, de la planificación, del poder, de la potestad o de la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros suframos. Dios lo que quiere es que nosotros confiemos en Él para que en medio de los sufrimientos nosotros reposemos y Él haga la obra a nuestro favor. Esa es la realidad. Dios no quiere que nosotros suframos para ver hasta cuándo somos capaces de poder aguantar. Esa es una manera religiosa de ver las cosas. Dios lo que quiere es que en medio de la prueba, de la dificultad y de la lucha, primero tú sepas que nada de lo que te suceda hoy a ti te va a venir sin que nuestro Padre previamente lo haya determinado, pero lo haya determinado desde la perspectiva de mostrarte una vez más su salvación. Una prueba, una lucha, una dificultad, una enfermedad, una escasez, desde la perspectiva del Hijo de Dios es la posibilidad de ver la gloria de nuestro Padre efectivamente una vez más, es decir, comprobar en nuestra propia experiencia que Dios está a nuestro favor, que Él efectivamente tiene una salida para todos y cada uno de nosotros y normalmente sus salidas son divinas. Sus salidas no tienen que ver con capacidades o posibilidades o probabilidades humanas. Sus salidas tienen que ver con el poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así es que cuando nosotros decretamos una situación imposible desde la perspectiva humana, esa circunstancia que nosotros estamos viviendo, pues allí recién le estamos dando paso a que la mano de Dios haga su trabajo. Y muchas veces Dios nos pone en ese tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para que efectivamente Él se pueda glorificar. Es decir, Él pueda una vez más mostrarnos todo el poder, todo el amor y toda la gracia que ha depositado para nosotros, a fin de que podamos nosotros cada día crecer en nuestra confianza en Él y en las próximas pruebas, en las próximas luchas y en las próximas dificultades nosotros simple y sencillamente reposemos. Hay unos versículos en Isaías, si mal no recuerdo, que nos dicen claramente que aun cuando nosotros pasemos por las aguas, Él estará con nosotros y las aguas no nos anegarán, no nos ahogarán. Aun cuando nosotros pasemos por el fuego, ¿verdad? Sin embargo, el fuego no nos quemará. Esa es la idea central. Vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por tribulaciones, pero ninguna prueba, ninguna dificultad y ninguna tribulación
¿verdad? Tienen poder sobre ti. ¿Por qué? Porque nosotros, así como el pueblo de Israel, hemos salido con la mano poderosa de Dios. Y ahí fue que nos quedamos, ustedes recordarán, en el versículo 8, ¿no es cierto? En el versículo 8 de Éxodo 14, en donde estamos viendo que la escritura dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esto es muy importante, ¿verdad? Pero dice aquí, pero los hijos de Israel, pero los hijos de Israel. Es decir, nosotros podemos tener enemigos que se levanten en nuestra contra, circunstancias que se levanten en nuestra contra, situaciones, ¿verdad?, que de alguna manera se conviertan en nuestros enemigos y les veamos gigantes o más grandes que nosotros. Pero que dice aquí, pero, ¿cuál es la diferencia para el Hijo de Dios? La diferencia para el Hijo de Dios es, pero los hijos habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Este es el pero. Es decir, no importa lo que estés tú viviendo, pero tu hijo, que eres un hijo legítimo de Israel, ha salido con la mano poderosa de Dios. Y esto es maravilloso porque justamente esta es una lección de vida que nosotros tenemos que aprender a cada instante de nuestra experiencia por esta tierra. Porque finalmente aquí lo que está sucediendo es que Cristo está siendo formado en nosotros. Es decir, este carácter de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de dominio propio, etc. Este carácter es el carácter de Cristo en nosotros y Cristo está siendo formado en nosotros. Esto tienes que entender. Cristo está siendo formado en nosotros. El temor no viene de Cristo, el temor viene de tu carne, de tu viejo hombre. El miedo no viene de Cristo, el miedo viene de tu carne, de tu viejo hombre. La incertidumbre no viene de Cristo, la incertidumbre viene de tu carne, del viejo hombre. El ver los problemas y las dificultades más grandes que nosotros no vienen de Cristo, vienen de nuestra carne y de nuestro viejo hombre. Y así todas las circunstancias negativas no vienen de Cristo, sino vienen de nuestra carne, de nuestro viejo hombre. Entonces, ¿cuál es, verdad, efectivamente, o el propósito de Dios para ti y para mí? Es que nosotros entendamos que todo nos puede suceder, pero, mira que este pero maravilloso hace la gran diferencia en las personas que conocemos y no conocemos a Cristo, pero la mano poderosa, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Nosotros salimos, hermanos, con mano poderosa de las garras del enemigo. Algún día el Señor nos va a mostrar, ¿verdad?, cómo Él nos rescató del presente siglo malo. Algún día Él nos va a revelar efectivamente cómo Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos introdujo en el reino de su amado Hijo. Esto dice la Escritura. Él nos rescató, nos libró de la potestad de las tinieblas. Y es que las tinieblas nos han tenido a nosotros realmente esclavos o esclavizados al punto de que hemos sido títeres del miedo, del temor, del rencor, cualquier circunstancia adversa. Siempre estamos temerosos y tenemos miedo. Es parte de nuestra carne. Pero ahí es donde el carácter del Señor se levanta en nuestra propia vida, y Dios no va a parar hasta que su carácter sea una realidad en ti y en mí. Dios no va a parar hasta que en medio de las circunstancias no sea el temor, el miedo, la desconfianza la que imperen, sino al contrario, sea la confianza, sea la paz, la seguridad y la tranquilidad que imperen indistintamente de cómo nosotros estamos viviendo alrededor. Cosa fácil decirlo, pero esto efectivamente es el carácter del nuevo hombre y de la nueva persona. Aquí no se trata de nosotros tratar de sacar fuerzas de donde no tenemos, porque realmente el viejo hombre no tiene ninguna capacidad de poder ni siquiera de cerca imitar, ¿verdad?, cuando está en problemas, en dificultades o en pruebas, una circunstancia como esta. Ni siquiera de cerca, es imposible. Pero el nuevo hombre, ¿verdad?, está verdaderamente
armado de esta sustancia de amor, de gozo, de paz, de confianza en su Padre. Y esta es justamente la experiencia que el Señor quiere que tengamos en medio de las pruebas. Lo que el Señor quiere cuando de alguna manera nos pone en situaciones vulnerables o permite que estemos en situaciones vulnerables, hermanos, no es que suframos. No es que suframos, es que confiemos, es que realmente sepamos que la mano poderosa de Él está a nuestro favor y podamos disfrutar, ¿verdad?, de esos beneficios como vamos a seguir viendo. Así que siempre grábate esto en la cabeza, ¿verdad? Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahora, esta mano poderosa, que no es la mano de Dios mismo, la mano poderosa no es más que Cristo mismo morando y viviendo en ti y en mí. Esta mano poderosa, hermanos, hoy está con nosotros, nos acompaña. La Escritura nos dice algo muy hermoso, que el que está en nosotros es más poderoso y es más grande que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que ya el mundo nos puede poner cascaritas, nos puede poner trabas, nos puede poner 1000 problemas o 1000 circunstancias, pero sin embargo el que está en mí es más grande que esas situaciones. El que está en mí es más grande que el problema que estás viviendo. El que está en mí es más poderoso que tus enemigos, es más poderoso que cualquier persona, circunstancia o cosa que se levanten contra ti. Esto es algo que efectivamente debes tener bastante enraizado en tu corazón, porque es verdad. Mira, Éxodo 14, 6 nos dice, y esto cantan los hijos de Israel después de que el Señor los libra de los egipcios una vez que abre el mar y pasado ya efectivamente el momento en donde los egipcios murieron y todo. Ellos hablan de esta misma mano poderosa y dicen, cantando, dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Fíjate la experiencia del pueblo de Israel. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esta es la diestra, esta es la mano poderosa de Dios que ahora está a nuestro favor. Los hijos de Israel, después de chillar y de gritar, como ya lo vamos a ver, ya habían pasado este momento de dificultad y angustia y habían visto con sus propios ojos la salvación de Dios. Y ahora ellos estaban cantando y cantaban, ¿verdad? Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Fíjate, esto es lo que Dios justamente está buscando, hermanos, en medio de las pruebas. Que nosotros, después de haberlas pasado por el poder de Dios, terminemos cantando, confiando y verdaderamente regocijándonos en el poder de Cristo que está a nuestro favor, su mano poderosa actuando a nuestro favor. Así que no olvidemos esta parte importante, ¿verdad? Después de la tribulación y de la dificultad viene absolutamente la victoria, y por eso dice el Señor maravillosamente que nosotros somos más que victoriosos. Ni siquiera nos dice que somos victoriosos, sino que nos dice que somos más que victoriosos. Una persona que es más que victoriosa no está esperando la victoria. Nosotros ya la tenemos. Porque la victoria nos ha sido dada directamente por Cristo por sobre todas las circunstancias, situaciones y dificultades que tengamos que enfrentar. La posición posterior de haber vivido o pasado la prueba es que vamos a estar mucho mejor de lo que estábamos antes. Esto es ser más que victorioso. Porque la victoria lo que busca es satisfacerse con haber ganado una circunstancia. Pero ni siquiera aquí el Señor se conforma con el hecho de que nosotros hayamos ganado y tengamos el regocijo de haber ganado una circunstancia, sino que nuestra posición actual sea muchísimo más alta de la que teníamos antes de que efectivamente podamos haber visto la salvación y la mano poderosa de Dios a nuestro favor. Así que por eso es que nosotros somos más que victoriosos. Entonces, partiendo de este versículo 8, vemos ya efectivamente cómo se pone en marcha el plan de el faraón para perseguir efectivamente a Israel, pero no olvidemos que Dios les había advertido por palabra dada a Moisés lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer. Por eso es que los israelitas debían, y nosotros en este caso debíamos
o debemos tener puesta nuestra mirada en la palabra de nuestro Señor, porque Él nunca, jamás nos va a mandar pruebas y dificultades sin que nos haya advertido. Bueno, la Escritura está, creo que bastante bien nutrida de advertencias respecto de que en el mundo hallaréis aflicción. Eso nos dice la Escritura a nosotros. En el mundo hallaréis aflicción. 9:30. Pero descuidad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Así que en el versículo 9 la Escritura dice, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Primero el versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. ¿Verdad? Aquí vemos que ya la palabra de Dios comienza a ser una realidad para ellos, porque el Señor les había advertido que los egipcios iban a venir tras ellos. Fíjate que todavía ellos no, una cosa es recibir la palabra de Dios, una cosa es recibir esta palabra que dice, en el mundo hallaréis aflicción, pero descuidad, yo he vencido al mundo. Sí, qué bien, qué bendición. Pero otra cosa es que estemos nosotros ya comenzando a enfrentar la aflicción. Ahí como que nos olvidamos de lo que el Señor nos dijo. En el mundo hallaréis aflicción. Ah, sí, pero como que eso como que no era para mí. No, es para todos. En el mundo hallaréis aflicción. Hermanos, todos los seres humanos tenemos una garantía. Y la garantía es que en el mundo vamos a hallar aflicción. Ahora, los cristianos más. ¿Por qué más? Porque antes de conocer a Cristo, nosotros teníamos nuestras mañas, nuestras maneras de poder intentar salir de las circunstancias poniendo atajos y teniendo comportamientos que de alguna manera, lo que hacían de alguna manera es huir de los problemas y de las dificultades cuando podíamos, ¿verdad? Y esto nos daba posibilidad de hacer cosas o decidir cosas que normalmente hoy en nuestra relación con Dios efectivamente no son maneras, ¿verdad? De las cuales normalmente podemos echar de la mano porque corresponden a nuestra vieja creación. Entonces una persona que no conoce a Cristo a veces está un poco más armada desde la perspectiva del mundo para enfrentar ciertos problemas porque puede echar mano de cualquier cosa. Mientras que nosotros cuando conocemos a Cristo, ¿verdad? Aun cuando podríamos echar mano de cualquier cosa, pero sin embargo tenemos una conciencia que no nos permite ir en contra de aquello que creemos y no nos permite ir en contra de la justicia que efectivamente hoy tenemos en nuestro corazón. Y eso limita, digámoslo así, nuestra capacidad de respuesta en medio de las luchas y las tribulaciones. Pero la verdad es que gente que no conoce a Cristo va a sufrir, ¿verdad?, persecución, va a sufrir dificultades y problemas. Y los que conocemos a Cristo de la misma manera, ¿verdad?, vamos a sufrir, ahora con una diferencia. Y es que el enemigo, que es Satanás mismo, cuando efectivamente ya no pudo con Cristo, ahora él lo que intenta es que la vida de él no sea una realidad en nosotros. Escúchame bien. Que la vida de él no sea una realidad en nosotros, entonces va a hacer todo lo posible por descarriarnos, por sacarnos, y va a poner su armamento, todo su poder en nuestra contra. Pero no temamos, porque él no está peleando contra nosotros, sino que está peleando contra la mano poderosa de Dios. De allí es que nosotros tenemos que aferrarnos permanente y continuamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre, dice la Escritura. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre, Efesios 6, sino que luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo yo puedo luchar contra huestes espirituales de maldad? Por el Espíritu que está en mí. El Espíritu que está en mí, que también es Espíritu, puede luchar contra los espíritus. Yo soy incapaz de poder ni siquiera verlos o a veces ni entenderlos, pero el Espíritu que mora en mí, sí es capaz de poder hacerlo. Entonces es una guerra entre espíritus. La Escritura nos muestra esto en el libro de Gálatas 5, cuando nos dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Fíjate, ¿sí? Estamos hablando de que allí dos fuerzas
¿no? La carne y el espíritu, la carne liderada por Satanás y el espíritu liderada por nuestro Padre, ¿verdad? Son los que se oponen entre sí. Y digamos que nosotros estamos en esa lucha en el centro, en el cual tenemos que aferrarnos a alguien para no salir heridos, porque finalmente quien va a aplastar al enemigo es nuestro Dios maravilloso. Hay momentos en nuestra experiencia en donde, como dice aquí la Escritura, siguiéndolos pues los egipcios, siguiéndolos pues los problemas, siguiéndolos pues las dificultades, siguiéndolos pues las luchas, siguiéndolos pues las enfermedades. Ya ponle el nombre que tú quieras, aquí son los egipcios. Aquí lo de fondo es que nosotros hemos salido con mano poderosa. No olvides que el faraón y los egipcios representan, ¿verdad? En términos figurativos, para nosotros hoy, Satanás y todo su séquito de principados, de potestades y de demonios que por supuesto hacen su trabajo para no permitir que nosotros nos enraicemos y nos fortalezcamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, siguiéndolos pues los egipcios, siguiéndolos pues con toda su caballería, con todos sus carros de Faraón, con toda su gente de a caballo y con todo su ejército. Es decir, toda la carne en el asador, ¿verdad? Siempre el enemigo pondrá en nuestra contra porque él quiere que nosotros no estemos firmes en las promesas de nuestro Dios y de nuestro Padre. Así que vamos a tener este tipo de episodios. Muchos de nosotros seguramente los podemos estar viviendo. Pero esto no debe ser un motivo por el cual nosotros nos sintamos admirados. La Escritura dice algo muy importante cuando nosotros queremos vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? En el libro de 2 de Timoteo 3, 10, 12, la Escritura nos dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Suena a que, chúzale, nos vamos a meter en problemas, pero yo quiero leer todo el versículo del capítulo 3, del 10 al 12, 2 de Timoteo, para que podamos entender mejor esta perspectiva. Dice, tú en cambio, estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, es decir, has absorbido mis enseñanzas. Aquí es el Espíritu Santo, ¿no? No olvidemos que el Espíritu Santo fue que inspiró la Escritura. Aquí es el Espíritu Santo hablando efectivamente a Timoteo. Véalo así. Dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Fíjate, ¿qué está mostrando aquí el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está mostrando cómo la vida de él, me ha seguido, se va formando en la vida de Timoteo. De la misma manera en ti. Nosotros vamos, ¿no es cierto?, paso a paso a seguir las enseñanzas del Espíritu de Dios. Vamos a comenzar efectivamente a recibir la Escritura, ¿verdad?, de la manera de vivir de Él, de su propósito, de su fe, de su paciencia, de su amor, de su constancia. Mira, primero Él nos empodera con su carácter. Nos da su carácter. Bueno, antes de darnos su carácter, nos da su semilla, porque nos hace nacer de nuevo. Y ya que somos nuevas criaturas, ese carácter comienza efectivamente a levantarse en nosotros. Y después de que efectivamente nosotros tenemos este carácter, ¿no es cierto? O que vamos ya experimentando este carácter, porque por supuesto absolutamente en este mundo no vamos a poder crecer a la estatura de su plenitud, pero sí que vamos a comenzar ya a recibir anticipos. Una vez que nosotros recibimos esto, también él dice, tú en cambio también has seguido mis persecuciones, fíjate, con el carácter. Cuando tenemos el carácter, también hay que seguir mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio, en Listra, y estás enterado de las persecuciones que soporté. Pero mira esto importante. Pero de todas ellas me libró el Señor. Pero de todas ellas me libró el Señor. Para esto el Señor efectivamente permite que nosotros tengamos que vivir
este tipo de eventos, este tipo de circunstancias. ¿Para qué? No es para ver cuánto aguantamos, sino para que nosotros con nuestros ojos podamos ver que de todas ellas me libró el Señor. Hermano, si tú no tienes esta manera de entender en tu corazón, eres vulnerable absolutamente. Porque es la palabra del Señor la que está diciendo claramente que de todas las circunstancias, dificultades, luchas, pruebas, enfermedades, de todos tus males, el Señor los permite ahora como hijo para librarte de todo aquello. Es decir, pero la mano poderosa de Dios estaba con el Hijo amado. Pero la mano poderosa de Dios estaba con el Hijo amado. Tenemos que armarnos espiritualmente, hermanos, de estas armas de poder de nuestro Padre. Tenemos que armarnos espiritualmente, ¿verdad?, en el hombre interior, de esta armadura que nos permita efectivamente poder entender primero el por qué estamos viviendo circunstancias difíciles. ¿Por qué estamos viviendo circunstancias difíciles? El versículo 12 ahí en Timoteo dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pero entonces, asimismo, el Señor los librará a ellos de todas esas circunstancias, que es exactamente lo mismo. Aquí el apóstol lo que le está mostrando a Timoteo, que es el Espíritu, ¿verdad? Primero, cómo el Señor nos arma con su carácter. El Señor permite circunstancias difíciles para que el carácter de Dios se glorifique en nosotros, se levante en nosotros y nosotros podamos ser librados de todas nuestras circunstancias, de todas nuestras luchas y de todas nuestras angustias. Oh, bendito Dios. Salimos de esa circunstancia, vemos que fue la mano poderosa de Dios la que lo hizo. La pregunta es, ¿acaso no salimos absolutamente fortalecidos? ¿Acaso hoy nuestra confianza en Él no es más férrea? ¿Acaso no estamos más enraizados en Él? ¿Acaso no confiamos más en Él? ¿Acaso no le damos más crédito a su palabra? ¿Acaso no podríamos nosotros en las próximas dificultades y luchas tener un carácter distinto y tener sabiduría para saber enfrentarlas? Porque finalmente de esto se trata. El Señor no está olvidado o enajenado de las circunstancias que nosotros estamos viviendo, en absoluto. Él conoce exactamente cuáles son todas nuestras necesidades. Así que, siguiéndolos pues, los egipcios, siguiéndolos pues los problemas, las luchas, las dificultades o cualquier cosa, es parte del entrenamiento, es parte de la vida. Y siguiendo con toda su fuerza, ¿no? Con todo lo que tienen para destruirnos. Después de esto dice la escritura ahí, si siguiéndolos los alcanzaron acampados junto al mar. Los alcanzaron acampados junto al mar. Hermano, cuando nuestra expectativa efectivamente está en el problema, obviamente vamos a, de alguna manera, ser un poco más intimidados por la circunstancia y por la situación que tengamos que vivir. Pero la realidad es que cuando ya viene la persecución, evidentemente, seguramente, esa enfermedad, esa dificultad, ese problema, esa circunstancia nos alcanza. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Ahora, en esas situaciones, porque ya sabemos que efectivamente es parte de lo que nuestro Padre nos ha permitido que vivamos, hay muchos que nosotros nos extrañamos por este tipo de situaciones. Yo no estoy diciendo que sea sencillo y fácil vivir un problema y una dificultad. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros enfrentamos la dificultad o la circunstancia echando mano de la vida poderosa de Dios que está en nosotros, echando mano de la vida eterna, evidentemente vamos nosotros a poder tener la sabiduría necesaria, descansar en medio de la prueba en Cristo Jesús, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él nos librará de todos nuestros males y pasar el momento, ¿verdad? Siempre animado, empoderado, ¿verdad? Y operados por el poder de Dios y por su amor dentro de todos y cada uno de nosotros. Primera de Pedro 4, 12, 13, ¿verdad? Nos muestra la actitud de las personas que normalmente estamos ya viviendo ese momento. O sea, el problema nos alcanzó. Aquí dice que el ejército de los egipcios alcanzó
al pueblo de Israel. Los alcanzó. Todo esto permitido por nuestro Padre. Lo alcanzó. Ok. Queridos hermanos, dice Primera de Pedro 4, 12, 13. Queridos hermanos, tocante a nosotros, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Es decir, ya estamos en este momento viviendo una prueba. Ya estamos viviendo una dificultad. No se extrañen. No se extrañen. ¿Por qué? Porque el Señor nos anticipó. El Señor nos ha hablado que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero también nos ha dicho que de todas nuestras luchas, nuestras dificultades y nuestras pruebas nos va a librar el Señor. Eso está firmado y garantizado por Él. Así que Él ya conoce la salida a la circunstancia en la cual tú te encuentras. Tú no trates de buscar la salida. Tú confía en Él, que Él te va a dar la sabiduría para cada día mostrarte paso a paso, maná a maná, recogiendo bendición tras bendición, no acumulando bendiciones de tal manera de que tú ya sepas cómo vas a salir. No, muchas veces Dios lo que permite es que la bendición, que la salida, que la provisión de vida sea diaria, maná, diario. ¿Por qué? Porque eso hace que yo no esté proyectándome al futuro. Yo no me puedo proyectar al futuro en Cristo por una muy sencilla razón, porque Cristo es un eterno presente. Y Él es mi proveedor del día de hoy. Hoy Él es mi proveedor del día de hoy. Hoy Él me da el oxígeno. Hoy Él me da la comida. Hoy Él me da el vestido. Hoy Él me da el pan. Hoy Él me da la salida. Hoy Él me da el poder para salir de la dificultad. Hoy es lo que importa, no mañana. Por eso la Escritura dice que no nos afanemos. Que dejemos que cada día tiene su propio afán. El día de mañana tendrá su propio afán. No tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tener puesta nuestra mirada en el pasado. ¿Por qué no hice esto? ¿Debí haber hecho el otro? ¿Por qué no me comporté de esta manera? ¿O tenemos nosotros puesta nuestra mirada en el futuro? Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Es decir, nosotros vivimos o en el pasado o vivimos en el futuro, pero jamás estamos permitiendo que el Señor, ¿verdad?, nos permita vivir el presente, porque en el presente está la provisión. En el presente está la respuesta de Dios para tu propia vida. Si en este mismo ejemplo de historia, una vez que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor les permitió que caiga comida 40 años, hermanos, 40 años. El Señor permitió que todos los días caiga rocío, ¿verdad? Alrededor del campamento del pueblo de Israel, y detrás del rocío dice que caía el famoso maná. El maná dice que tenía un sabor muy, muy suavecito y que tenía un dulzor como de miel. Ese era el pan que Dios les mandaba todos los días. Les mandó 40 años. Pero eran tan tarugos los egipcios que después de 40 años muchos no aprendían que solamente había que recoger, ¿verdad?, un efa, dice la Escritura, un efa de pan, una medida de pan diaria, porque si es que cogían más de eso se les podría. Pero ellos, como tenían un corazón de temor y de inseguridad en el futuro, no confiaban en que Dios sea capaz de poderles dar la salida, la provisión y el pan todos los días. El momento en que tenían bastante pan, muy sabiamente cogían más de lo debido y lo guardaban por si acaso mañana Dios falle. Eso nos pasa a nosotros muchas veces. De ahí que la acumulación es un problema. La acumulación no en el sentido de no trabajar, sino en el sentido de tener puesta mi esperanza en la acumulación, en la provisión que yo estoy dejando para futuro. ¿Qué significa aquello? Que yo no estoy confiando en la provisión diaria de mi Padre. Ahora, por experiencia, cuando yo confío en la provisión diaria de mi Padre, Él es el que se encarga de acumular, yo no. Y Él es el que tiene previsto cómo va a manejar el futuro, mi futuro, el futuro de mis hijos, el futuro de mi esposa. Muchas veces nosotros nos afanamos, por ejemplo, mirando la limitación de nuestra propia vida, en donde si nosotros no estamos, ¿qué va a pasar con nuestra esposa? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? Como que si nosotros tuviésemos la capacidad de poder de alguna manera darles a ellos vida, darles a ellos provisión. Todo lo que nosotros les damos a ellos es por la mano poderosa de nuestro Padre.
Ahora, si yo no tengo confianza en Dios, pues bueno, tú estás haciendo tu propio trabajo, pero eso se llama maldición. Pero cuando yo normalmente tengo puesto mi corazón en Cristo y estoy dispuesto no a poner mi mirada en el futuro, sino en el presente y darle gracias a Él para que el día de hoy Él provea la salida, Él provea el maná, Él provea todo lo que necesito, tú vas a ver que día a día, ¿verdad? Tu fe, tu confianza en Él va a seguir definitivamente estando poderosamente a tu favor. Y vas a ver cómo jamás te falta nada. La Escritura dice, joven fui y he envejecido. Y no he visto a justo, ni hijo de justo que mendigue pan. Qué promesa tan espectacular para nuestra vida. Si algo les deberíamos enseñar a nuestros hijos, por nuestro propio ejemplo, es que confíen en Dios. Allí está, hermanos, el tesoro más grande que tú y yo les podemos dejar a los que amamos, que confíen en Dios. No que pongan su esperanza en su trabajo, en su esfuerzo, no. Eso lo hace el mundo, que pongan su confianza y su esperanza en Dios, que Él les va a forzar y a esforzar divinamente para que puedan efectivamente alcanzar todo aquello que Dios ya tiene previsto para sus vidas. Así que, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Jesucristo. Primera de Pedro 4, 12, 13. Repito, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba. ¿Nos alcanzó una enfermedad? ¿Nos ha alcanzado escasez? ¿Nos ha alcanzado una dificultad? ¿Nos ha alcanzado una circunstancia difícil que no sabemos cómo enfrentar? Hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuese algo extraño, algo insólito, como que wow, ¿qué está pasando? Eso es lo que dice, porque muchos de nosotros, después de haber sido advertidos, ¿verdad? Viene el primer problema y enseguida lloramos, como vamos a ver que hacía el pueblo de Israel. Y nos olvidamos del poder de Dios, de la mano poderosa, nos olvidamos cómo nos sacó de Egipto, nos olvidamos cómo nos ha sacado de otros problemas y dificultades anteriormente, nos olvidamos de todo eso. Y nos olvidamos de que tenemos que venir todos los días a recibir la provisión diaria del maná de nuestro Padre. Esto es algo que el pueblo de Israel lo tuvo que aprender durante 40 años. 40 años en que tuvieron que ir cada día a recibir la comida que caía del cielo, que para nosotros en términos espirituales es exactamente lo mismo. Yo tengo que venir cada día a recibir el maná del cielo en mi espíritu. Recibo ese maná, recibo otra vez un refrescamiento, una actualización de quién yo soy en Cristo, de lo que Él dice que yo soy, lo que Él dice que yo tengo, lo que Él dice que yo puedo hacer. Yo tengo ese refresco y mi actitud hacia la vida es totalmente distinta y diferente. Y sí, ahí están los problemas, ahí están las dificultades, ahí están las luchas, pero ahí está el poder de Dios actuando a tu favor. Ahí está la promesa de Dios, con mano poderosa, efectivamente levantándote en medio de todas ellas. Y si algún momento tienes un bajón, inmediatamente el Espíritu está allí intercediendo por ti para levantarte nuevamente, porque tú eres su hijo amado. Tú eres su hijo amado por Cristo Jesús. Así que maravilloso esto, ¿no? La Escritura dice que al contrario, nuestra actitud, olvídese que el Señor nos está pidiendo esto en la carne, ¿no? Porque es imposible. Pero ¿cuál es la actitud del nuevo hombre? Esto es lo que nos quiere mostrar. ¿Cuál es la actitud de esa raíz de justicia que tú tienes ahora en tu corazón? Pues nada, esa actitud es que al contrario, dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Mira, esto es hermoso,
Porque ya que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, el Señor aquí nos revela algo maravilloso, que los sufrimientos que tú y yo ahora como hijos de Dios vivimos son los sufrimientos de Cristo. En otro versículo la Escritura nos dice que Cristo sufre en nuestro cuerpo, que es la iglesia, el resto de los sufrimientos que le faltaban. ¿Sabes qué nos muestra la Escritura? Es que mis sufrimientos y los tuyos, ahora que somos hijos de Dios, el Señor dice que son los suyos, los sufrimientos de Cristo. No son los sufrimientos de Ricardo. Yo los podría hacer como los sufrimientos de Ricardo, eso ya es mi problema. Pero el punto aquí es que la Escritura nos dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. El Señor lo que está haciendo es que yo tenga parte en sus sufrimientos. La pregunta es, si yo tengo parte en sus sufrimientos, entonces yo voy a tener que experimentar cómo Él los enfrenta, con su poder, con su gracia, con su conocimiento, con su entendimiento. Vea usted cómo Cristo enfrentaba, ¿verdad?, cada circunstancia en la vida cuando estuvo en su carne. ¿Cómo enfrentó el problema de su sentencia a muerte? ¿Cómo Él estuvo aferrado a su Padre con un carácter precioso y maravilloso? Jamás perdió la cordura. ¿Cómo Él en momentos difíciles cuando estuvo frente al mar? ¿Cómo Él realmente a esa circunstancia de temor, de miedo, de inseguridad y de muerte que embargaba a todos los discípulos que estaban en la barca, ¿verdad? ¿Cómo Él respondió a ese evento? Pues nada, reprendiendo a la circunstancia que estaban viviendo, reprendiendo a las olas, reprendiendo al viento, reprendiendo al mar. De esto es que el Señor nos quiere hacer partícipes, de cómo Él enfrenta los sufrimientos, de cómo Él enfrenta las dificultades. Por eso es que la Escritura nos dice aquí, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice más adelante, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo en ustedes. Para eso son los problemas, las luchas y las dificultades. ¿Para qué? Para que la gloria y su mano poderosa se revelen en ti. No es para que llores, no es para que chilles, no es para que metas el rabo entre las piernas, no es para que metas la cabeza, ¿verdad?, dentro de un hoyo, debajo de la tierra, sino es para qué, para que también sea inmensa tu alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Cada problema, cada dificultad y cada circunstancia que son los sufrimientos de Él, de los cuales Él me hace parte para que también yo pueda efectivamente tener una inmensa alegría cuando la gloria de Él, la salida de Él, la provisión de Él, el poder de Él sean una realidad en mi vida. ¡Wow! Entonces, ¿cómo salgo yo fortalecido de esa situación? Muchos de nosotros no aprendemos la lección, sino que estamos como el pueblo de Israel llorando y chillando por los problemas y las dificultades que nosotros enfrentamos y no terminamos de aprender la lección. Y la lección es que, primero, los problemas que yo estoy sufriendo, el Señor nos muestra que son los problemas de Cristo, no son los problemas de Ricardo. Ok. Son los problemas de Cristo porque la Escritura dice algo muy claro, porque ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces los problemas que yo tengo son los problemas de Cristo. ¿Tú lo has visto así? Entonces la escasez que yo tengo es algo que se le está enfrentando a Cristo, no a mí. Entonces el problema que yo tengo, sea de enfermedad, sea económico, sea relacional, lo que quieras, es un problema que se está enfrentando a Cristo, no a mí. Ok. Ahora, para mirar de esa manera, yo tengo que estar conectado a Él. Para que esa vida poderosa efectivamente pueda aflorar poderosamente también en mí. Así que esta es la idea, ¿no?, de cuando los problemas nos alcanzan. ¿Y el Señor para qué permite entonces que los problemas nos alcancen? No es para que lloremos, no es para que nos lamentemos, sino es para que podamos ver la gloria de Dios realmente actuando a nuestro favor. Que podamos ver la gloria poderosa de nuestro Padre
haciendo cosas maravillosas para ti y para mí. Y aquí el versículo 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Este clamaron a Jehová es lloraron, se entristecieron, dieron voces desgarradoras de dolor, y ya vamos a ver. Y claro, ahí dice el versículo 2, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos aquí en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjate. O sea, ya ahí, claro, todo lo que se quejan contra Moisés se están quejando contra Dios. Aquí Moisés no cuenta, aquí el que cuenta es Dios. Entonces, le dicen, ¿para qué nos sacaste de aquí, Dios? ¿Para qué nos sacas? Nosotros te dijimos más bien que no nos saques, porque ¿para qué vamos a morir en el desierto? Más bien hubiésemos muerto sirviendo en nuestra servidumbre, a los egipcios. ¿Para qué nos sacaste? Para matarnos aquí en el desierto. Muchos de nosotros creemos que cuando estamos en luchas y en dificultades, reaccionamos de esta manera. En lugar de entender lo que hemos hablado, en lugar de entender que la mano poderosa de Dios está a nuestro favor, inmediatamente nosotros clamamos. Pero no clamamos pidiendo al Señor que nos ayude, sino clamamos quejándonos. Clamamos volviéndonos rebeldes. Clamamos inclusive indilgándole a Él despropósitos respecto de por qué razón Él nos sacó. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para seguir viviendo como estoy viviendo? ¿Para que los problemas y las luchas ahora estén peor que antes? Tal vez muchos efectivamente allí fallamos, ¿no? Porque entendemos mal efectivamente cómo el Señor es, cómo el Señor amorosamente se comporta en función de darnos a nosotros bendición y empoderarnos con su gracia y con su mano poderosa. Entonces, la escritura aquí dice que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Mira, este es un tema muy importante, ¿no? Esta palabra se llama nasá. La palabra alzaron, en el griego es nasá, que quiere decir atendieron. Más profundamente quiere decir aceptaron. Más profundamente quiere decir admitieron. Más profundamente quiere decir cargaron. Y hay otra definición también que dice estimularon, estimularon la situación, estimularon la circunstancia. Fíjate que ellos tenían ya la palabra que Moisés les había dado de parte de Dios de todo lo que les iba a pasar. Entonces ellos no tenían puesta su mirada en la palabra, tenían que confiar en la palabra de Dios, como nosotros del día de hoy. Pero ellos alzaron sus ojos, es decir, vino el problema y en lugar de tener su mirada fija en lo que Dios había dicho, ahora alzaron sus ojos al problema, alzaron sus ojos al nasá, alzaron sus ojos a atender la circunstancia de dificultad que estaban viviendo. Alzaron sus ojos para aceptar esa realidad, aceptar como mía, aceptar esa circunstancia como mía. Hermanos, si la Escritura nos dice que nosotros hemos sido o somos partícipes de los sufrimientos de Cristo, lo primero que por medio de la fe yo debería hacer es no aceptar eso como mío, sino como de mi Señor. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con todos nuestros males. Cargó con todas nuestras luchas, con todos nuestros sufrimientos y con todas nuestras dificultades. El Señor Jesucristo pagó el precio. Fue condenado por eso. Ya no necesitamos o debemos pagar dos veces por el mismo delito. Porque Cristo ya pagó por nosotros, delante de su Padre, delante del trono de Dios. Ya no tenemos quien nos juzgue, ya no tenemos quien nos enjuicie, ya no tenemos quien
nos condene, porque Cristo pagó todo aquello por nosotros. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que yo no puedo aceptar, que yo no puedo admitir esa carga como mía. Es decir, sí, yo la voy a tener que vivir, pero Cristo es el que ya la tomó en la cruz del Calvario y ahora me dice que yo soy más que vencedor. Esta es la fe que tiene que efectivamente levantarse en ti. Este no es un pensamiento positivo. Esta es la fe de Dios, la fe de Cristo, revelándote lo que ella hizo a tu favor y cómo tú tienes que enfrentar hoy las circunstancias que efectivamente tengas que vivir. Aquí no estamos diciendo que no sea una realidad lo que estás viviendo. Aquí estamos diciendo que como tú enfrentes la circunstancia o la situación, dependerá efectivamente de los resultados que vayas a obtener. Si tú, como vimos al pueblo de Israel, lloras y en lugar de poner la mirada en Cristo para decirle, Señor, tú eres poderoso, tú has pagado el precio, tú me sacaste con mano poderosa, tú estás conmigo, gracias por hacerme parte de tus aflicciones, pero también tú me estás haciendo parte de tu gloria poderosa. Fíjate, ya estoy aprendiendo la lección. Mi mirada está puesta en el poder de Dios. Mi mirada está puesta en la nueva oportunidad, Señor, que tú me das para probar esta circunstancia. Y no estoy diciendo que esto sea realmente una lucha que tengamos que enfrentar, pero sí estoy diciendo que cuando estamos desde la perspectiva correcta, viendo a Cristo, en lugar de venir temor, miedo, inseguridad, va a venir alegría y gozo en medio de la prueba y en medio de la dificultad. A esto es lo que la Escritura dice, aun cuando pase por las aguas, no me anegarán. Aun cuando pase por el fuego, no me quemará. Sí, vamos a tener que pasar por la prueba. Vamos a tener que pasar por la dificultad, pero no nos hará daño. No puede aniquilarnos, porque Cristo ya efectivamente pagó todo aquello. Esta palabra, nasá, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva, lo que nos demuestra es que nosotros, sin darnos cuenta, estamos levantando la mirada y poniendo la mirada en el problema y no en el Señor Jesucristo. Y cuando yo pongo la mirada en el problema, inmediatamente yo atiendo, acepto, admito, cargo y estimulo para que el problema sea más poderoso en mí. Fíjate lo que decía aquí Job en 3:25-26. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Todo aquello que me espanta, todo aquello que me genera temor, es todo aquello en lo cual yo me fijo, que no es Cristo. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, lo que yo temo. Cuando me enfoco, cuando alzo y lo hago mío, eso es fe en negativo, va a terminar siendo una realidad de mi propia vida. Triste, ¿no? En lugar de hacer una realidad lo que el Señor ha provisto, hago una realidad lo que el enemigo quiere que sea una realidad en mí. Y aquí cuando tú pones tu mirada en el temor, cuando pones tu mirada en la angustia, dice, no he tenido paz. No he tenido paz. No me aseguré en quién, en Dios, en mi Salvador. No me aseguré ni estuve reposado. No obstante, lo que me pasó es que me turbé. Me vino turbación, no sabía qué hacer. No sabía para dónde ir. Si te das cuenta de lo que la Escritura nos muestra aquí, cómo el poner mi mirada en el problema, en la lucha y en la dificultad, lo que hacen básicamente es agravar las circunstancias, en lugar de poner mi mirada en mi Padre maravilloso, en mi Padre que ha prometido que efectivamente me va a salvar de todas mis circunstancias. Y aquí dice la Escritura, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta palabra temieron, alzaron sus ojos y temieron, lo que hemos visto de Job. Job alzó sus ojos a lo que estaba viviendo. Todos sabemos los sufrimientos de Job.
Pero Job, antes de tener todos esos sufrimientos, él tenía un temor en su corazón de que sus hijos hayan pecado contra Dios. Él dice que él temía en su corazón cosas en las cuales también él se empujaba y terminó viviendo todo aquello que de alguna manera él temía. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los problemas, en las dificultades, en las pruebas, evidentemente algo que vamos a cosechar como fruto es el temor. La raíz de la palabra temor tiene dos connotaciones que vamos a ver durante estas charlas, que continuamos la próxima semana. Se llama yaré. Y una de las connotaciones, que es la que normalmente más utilizamos nosotros, yaré, significa temer, asustar, amedrentar, atemorizar, espantar, espantoso, miedo, temeroso, temible, terrible. Cuando aquí habla de temor, está hablando en este sentido, que los israelitas, cuando vieron la dificultad y vieron que el faraón los alcanzó, ¿verdad? Tuvieron espanto, miedo, terror. ¿Ok? Cuando la escritura nos dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y cuando la escritura nos dice más abajo, como veremos después, que el Señor quiere que le temamos, pero no que le tengamos terror ni miedo, sino que es el temor distinto, es ese temor reverente, es ese estar gratamente sorprendido porque la mano poderosa está a mi favor. Ese es otro tipo de temor que veremos cómo de alguna manera se maneja. Entonces, aquí vemos cómo ellos temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y ya vemos todo lo que dijeron. Todas las palabras que ellos efectivamente pronunciaron fueron palabras de reclamo, palabras de falta de fe, palabras de muerte, palabras de pobreza, palabras de sufrimiento, palabras que alentaban el fuego y que más bien fortalecían la posición del pueblo de Israel. Algo muy importante aquí es entender que todavía el pueblo aquí no tenía leyes, no habían mandamientos. Aquí no habían sido dados todavía los 10 mandamientos. O sea, este pueblo estaba bajo la gracia de Dios. Y como estaban bajo la gracia de Dios, el Señor hoy estaba enseñándoles a que efectivamente puedan poner incondicionalmente su corazón, no en lo que ellos siempre temieron, en sus miedos, en su manera de ver o entender las cosas, sino que puedan conocer a su Padre para que a través de saber cómo es Él, cómo se comporta, ¿verdad? Puedan efectivamente armarse de toda esta gracia y de todo su poder, de tal manera de que puedan enfrentar las circunstancias que vendrían más adelante en el desierto. Y lo mismo para ti, para mí, en este tiempo. Vamos a continuar con la tercera parte de esta charla la próxima semana. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Amén.